paciencia y el cristiano. Y como decía yo, Navy, este es un tema, y todos los temas que damos, siempre, todo lo que hace en este púlpito, es para fortalecer la fe y todas las cualidades que un cristiano en Cristo tiene que tener. De manera que estamos en un entrenamiento. Esto es un entrenamiento. La paciencia y el cristiano. Yo recuerdo cuando yo era, tenía a Elizabeth, mi hija, por cierto, está para retiro de matrimonio, con 6 añitos ella, 5 y toda esa edad, como la mayoría de los padres, reposábamos en la cama. A ella le encantaba reposar conmigo en la cama. Y hacía obras de malabares y todas esas cosas, era delgadita. Y ella tenía un libro en la cama ahí, de eso que le dan en la iglesia, y el libro se tiraba para allá y se tiraba para acá, pero un día, en un momento ya que descansamos, cogí el libro y vi un ejercicio que venía en el libro para los niños. Y el ejercicio venía una lista así regada de pecados. Y el niño tenía que escoger el pecado que más cometía. Y yo le dije, Elisa, a ver, haz este ejercicio, ¿cuál es el pecado? Y ella, su libro, no lo había hecho porque había que hacerle un círculo así. Y ella hizo un ratito así, ¡pum! Y apuntó. Y el pecado que apuntó fue la impaciencia. ¿Qué no tenía? Paciencia. Y a mí no se me ha olvidado de eso, porque fue sincera. Un niñito haciéndose un autoexamen, eso es lo que tenemos que hacernos diariamente los cristianos. Un autoexamen delante de Dios y arrepentirnos de todo lo malo que hacemos, pidiéndole a Dios fe para creer que Él nos va a cambiar y nosotros luchar con ese cambio y pedírselo de rodillas y con todo el corazón rendido. Hoy vamos a tratar esta palabra, la paciencia y el cristiano. Creo que voy a tener una primera parte, por eso lo puse ahí. Pero antes yo quiero explicar unas palabras raras que hay. Esta palabra originalmente yo la escribí al lado de esta que está ahí por cuestiones de la prédica, de la proyección. Esta palabra va al lado de esta. Ahí dice más o menos hipomané. Y esto que está aquí es un griego, un griego antiguo de la época bíblica. ¿Okay? Esta palabra que está aquí, que es la que está escrito en el Nuevo Testamento. Y esta palabra que está aquí es la palabra macrotimia. Estas son transliteración de la palabra griega para que uno pueda mencionarla, ya sea en el español o en el inglés. Así que vamos a estudiar 2 palabras hoy en el griego, no estudiar la palabra como tal, aunque sí, claro, la vamos a estudiar, pero hipomané, ¿la ves? Fácil por lo que está escrito ahí de pronunciar, ¿no? Porque si yo fuera a pronunciar el hebreo, que no lo sé pronunciar, iba a costar trabajo pronunciarlo. Hipomané. ¿Y cuál es la otra? Macrotimia. Y vamos a estudiar esa palabra en 3 textos. Está en muchos textos de la Biblia, las 2 palabras, en muchos textos de la Biblia. Pero nosotros vamos a dedicarle hoy a Romanos 12:12, Efesios 4:1 y Colosenses 3:2. ¿Está bien? Por ahí vamos a estar pasando estudiando esta palabra. Así que para entender la palabra, la paciencia, vamos entonces a definirla primero en el español, a recordar un poco. Sabemos, conocemos el idioma, pero muchas veces yo por lo menos cuando estoy leyendo un libro necesito ir al diccionario. Y cuando estoy profundizando en una palabra, voy al diccionario, aunque yo sepa lo que la palabra quiere decir. Y aquí está la paciencia. La paciencia viene del latín patio, que quiere decir en el español soportar, tolerar, sufrir, resistir. Hay otro sinónimo, aguantar. Y le pongo algunos ejemplos del diccionario, sobre todo estos 3 puntos que están aquí. Capacidad para soportar con resignación. Quiere decir con una decisión que lo que me tocó, lo voy a ¿qué?
a enfrentar. Con una resignación, ¿qué cosas? Desgracias. O sea, Dios nos libra del accidente, pero ¿qué pasa si el accidente vuelve? ¿Ok? Y muchas veces pasa. Y por ahí misteriosamente hay un texto que dice que Dios ama, ¿qué cosa? La muerte de sus santos. ¿Sabía eso? Y no nos gusta mucho ese texto, pero la verdad es que cuando un santo muere, ¿para dónde va? Para la presencia, para el mejor lugar. Capacidad para soportar con resignación, desgracia, duros trabajos. ¿Se acuerdan de varios hombres de la Biblia que le pasó eso? ¿Se acuerdan de José? El amado de su padre, el mimado, de pronto se encontró de esclavo. Y eso es lo peor que podía pasar. Y salió bien, pero después no salió muy bien. Y lo metieron preso en la cárcel. Y ahí tenía que trabajar, y muy duro. Duros trabajos, ofensas, etc. Entonces el diccionario puso un ejemplo. Este es el diccionario de la lengua española. Tuvo que hacer un derroche de paciencia. ¿Para qué? Para no gritar. Tuvo que hacer un derroche de paciencia para no gritarle, o tuve que hacer un derroche de qué? Usar mucha paciencia, ¿para qué? Para no gritar. ¿Cómo estaba la persona? Con ira, alterada. También quiere decir tranquilidad para esperar. Cuando usted está en una fila y está inquieto, cuando está en un turno médico y a lo mejor en una emergencia y tiene un dolor y no llega, ¿qué cosa hay que tener? Paciencia. Ahora yo les voy a decir algo de las dos palabras, a ver si las recuerdan. Hipomané y macrotimia. A ver, dígalo conmigo. Hipomané y macrotimia. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos palabras? Y estamos en materia, y ahora sí es importante que usted o escriba o haga ejercicio de memoria. El hipomané es cuando usted se enfrenta. El hipomané, fíjate lo que estoy explicando, es cuando usted se enfrenta a una desgracia. ¿Qué cosa es una desgracia? Bueno, yo creo que lo acabamos de decir. Cuando ocurre un accidente y tenemos un ser querido, eso es una desgracia. Y ahí va la palabra hipomané. Cuando usted tiene que hacer un trabajo duro como el que tuvo que hacer José, ¿qué cosa es también? Hipomané. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre hipomané y macrotimia? Que en nuestra Biblia solamente es paciencia. Porque en ese momento, fíjese, el griego en esa palabra es más rico que el español. Tiene dos palabras diferentes para diferenciar, enfrentar las cosas difíciles. Y la otra, macrotimia, es la paciencia que se necesita para las relaciones personales. A veces las relaciones personales terminan en la muerte de alguien. Y terminan en la muerte de alguien muchas veces porque no hubo ¿qué? Paciencia. Ahí estamos. Entonces, hipomané para cualquier situación difícil que no sea ¿qué cosa? Relaciones personales. Y macrotimia para todas las situaciones críticas y difíciles que sean ¿qué cosa? Por relaciones personales. En las relaciones personales, y eso le importa mucho a la iglesia porque somos una hermandad, hay que vivir la paciencia, la macrotimia. Ok, entonces, ahí vamos. Tranquilidad para esperar. Tenga paciencia, le dicen a uno. Enseguida le atiende, y muchas veces de enseguida es difícil. Calma para hacer trabajos minuciosos.
difícil. Tiene mucha paciencia para este tipo de trabajo. Así mismo pone el diccionario. Te pone ejemplo, tiene mucha paciencia para este tipo de trabajo. Yo estoy recordando un cristiano, miembro de la iglesia, en mi primera iglesia, muchos años atrás, muchísimo. Y era cristiano. Y su hija cristiana muy comprometida se casó con un joven cristiano. Y ese joven cristiano, el yerno, me hizo una historia de él, muy personal, muy privada. Y dice que se mandaba un genio. La gente que se manda genio, ¿sabe por qué se manda genio? ¿Por qué se manda genio? Porque no tiene que paciencia. Entonces, él estaba como ayudante de la carpintería, era carpintero. Y le salió algo mal en el momento que estaba trabajando y agarró el martillo y lo tiró así, ¡fuera! Y si el muchacho no baja la cabeza, lo mata. En la ira. ¿En la falta de qué? De paciencia. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Trabajo minucioso. Yo no sé lo que le pasó, yo no me recuerdo en la historia. A lo mejor con el martillo se dio un martillazo. Yo no sé, no recuerdo lo que me haya dicho. Hay algunas frases que las puse aquí que no están en el diccionario. Esta cosa acabó con mi paciencia y los rompí. Yo escuché, estoy hablando de cristiano, de un cristiano que sacó una discusión con su mujer, con su esposa, y en la discusión cogió el radio y le hizo ¡ra! ¿Qué no tuvo? ¿Qué tipo? Macrotimia. Estamos con el ejercicio, porque no se lo olvide esto nunca más. Otras palabras, gastar, consumir, vamos aquí, dice, consumir o gastar a uno la paciencia. Cuando alguien te consume o te gasta la paciencia, ¿qué resulta? Lo irrita, lo altera, lo enfada, lo hiere, y que al final, ¿qué cosa es? Perdió la paciencia. Ya sea hipomanía, que son las situaciones difíciles que no son por relaciones que, los que no son por relaciones personales, ¿cómo se llama? Hipomanía, y las que son por relaciones personales, ¿qué cosas son? Macrotimia. Vamos a ver el texto aquí ahora. Aquí tenemos el texto Romano 12:12, y ese texto es hipomanía, el que viene en ese texto, para que usted tenga claro. Y yo lo tengo aquí en la pantalla. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, pacientes. ¿Qué dije yo que era ahí ese paciente? Hipomanía. Pacientes ¿en qué? En la tribulación. ¿Qué tribulación? Cualquier cosa angustiosa, difícil, que nos pase, que queremos quizás morirnos. Usted sabe que Elías pasó por ahí, el profeta Elías. Digo, yo lo que siento en un momento difícil, cuando estaba perseguido, sentía que Dios no estaba ahí. El profeta Elías, hermano, que el Señor lo raptó, que hizo cada maravillas. Por eso es importante el entrenamiento, porque nadie escapa. La Biblia dice que Elías era un hombre con las mismas pasiones que ¿quién? ¿Se sabe la Biblia? Que nosotros. Y entonces quería morirse y tuvo que venir Dios y darle una unción especial. Se apareció un ángel allí, lo despertó, le dio de comer y le dice: levántate y come,
Porque la gente se le quita cuando la desgracia esa llega, no hay qué cosa. Deseo de comer, hay una anorexia, hay falta de apetito. Cuando llegan las cosas duras, levántate y come, porque largo, como le dice, camino terrestre. Y comió, y bebió, y ¿qué? Y se levantó. Se fortaleció en qué? En paciencia. Hipomané. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación y constante en la oración. Esa es una fórmula inquebrantable. Esa es una fórmula así que tómalo en cuenta. La oración tiene experiencia. Yo le digo a ustedes que cuando vayan al grupo de WhatsApp, que yo le pongo el anuncio del grupo de WhatsApp, hay un himno que siempre le haga clic y le dedique 3 minutos para que lo oiga. ¿Se llama cómo? ¿Qué? Dulce oración. Y léalo completo, porque eso, escuchar ese himno en el Señor le hace el día. No está puesto, nada está puesto por gusto. ¿Constantes en qué? En una triada. La comentamos un poquitico nada más. Gozosos. Esta es la que produce la esperanza. Hace una semana atrás José dio aquí un mensaje que tituló La esperanza viva. Es una esperanza que es en Cristo. En Cristo tenemos la esperanza que viva. La palabra de Dios es la esperanza viva. Y ahí están todas sus promesas. Todas las promesas del Señor Jesús. ¿Qué son? Son apoyo poderoso de mi fe. Todas las promesas que son esperanza viva para nosotros y están en la triada esta poderosa. Esta triada, ¿usted sabe dónde está esta triada? ¿Alguien me puede decir el capítulo 12 qué dice arriba, sin mirar su Biblia? ¿Qué dice arriba? ¿Qué dice arriba el capítulo 12 de Romanos? Deberes cristianos. Y hay un listón que cuando el cristiano verdadero lo agarra en la mano, lo disfruta. Y claro que se da cuenta, estoy flojo aquí, estoy aquí más fuerte, aquí me pasó esto y mire aquí, pero como quiera que sea, es palabra de Dios para uno. Y de darle una simple lectura a todos esos deberes que son un montón, y por eso no me canso aquí, que lo más que tiene que hacer un cristiano de orar es leer, ¿qué cosa? Eso tiene que estar en la mente y en el corazón. Hipomané. Gozoso de la esperanza. Y tratar de que como los hermanos, algunos hermanos que dieron testimonio aquí hablaron de la Biblia y mencionaron un texto y hablaron del Salmo 23 y de cualquier lugar de la Biblia, de cualquier lugar de la Biblia que te levanta, es porque hay una esperanza que te produce gozo. Y el gozo del Señor, que dice la Escritura, es mi fortaleza. ¿Y está cayendo dónde? Si es la fortaleza, el gozo del Señor, ¿dónde cae? Hay una relación entre el hipomané y el gozo que Cristo te da. Constantes en la oración. Pongo aquí la explicación. Pablo en Romanos 12:12 usa la palabra para hablar de paciencia en el sufrimiento por una enfermedad. Por una enfermedad. Hay enfermedades difíciles de llevar. Y tenemos hermanos aquí que tienen que ejercitar ¿qué cosa? La paciencia, que los conocemos y oramos por ellos todos los días y tenemos que orar con carga para que Dios le dé ¿qué cosa? ¿Y qué palabra es? Hipomané, en la enfermedad. En una enfermedad. Persecuciones. ¿Cuántos han tenido persecuciones? Bueno, yo en Cuba puedo decir que tuve persecución. Cada rato me llamaban a un lugar y cuando me llamaban a un lugar yo ponía a orar a todo el mundo. Y entraba
tenor, pero al mismo tiempo con valor, es una mezcla. Yo recuerdo que una vez, en una ciudad donde yo fui pastor, mandé a traer en una época difícil, mandé a traer 10.000 tratados. Y ese tratado decía por afuera unas manos así y un pan. El pan de vida que es Cristo, ¿verdad? Y un pan. Y hice un trabajo rápido con la iglesia y en 3 días pusimos unos trataditos de eso en cada casa, con el puño de la iglesia, en todas las casas de la ciudad, todas, que las pude descubrir porque una hermana que estaba en la iglesia, todo el mundo es útil, trabajaba en la compañía de electricidad y me dijo, yo sé cómo puedo conseguir todas las casas y saber la cantidad que hace falta. Por la compañía eléctrica, trabajaba allí y me dijo, hay tantas casas, mandé a través de La Habana los tratados, dividí la iglesia en varias, hicimos una cosa estratégica y por las calles. Y un día, al segundo día de repartición, terminado el segundo día, empezando el tercer día, y yo trabajaba en mi hospital, ¿saben que yo trabajaba en el hospital? La médica. Y el director me dice, te mandan a buscar de una oficina. Y yo dije, cuando me mandaban a buscar de una oficina del gobierno, yo sabía ya lo que era. Y entré en la oficina, estaban esperando uno de los grandes líderes de la ciudad, del gobierno. Pero cuando entré, ya Dios me había demostrado qué cosa lo tenía. Porque el hombre tenía el tratadito aquí y le salía un chulito de papel. Y yo no sé cómo es. Yo dije, ya sé que me van a dar. Es un tipo de persecución. Claro. Entonces, me dijeron, doctor, estamos contentos con su trabajo en el hospital, pero tenemos un problema con usted. Dígame. Y dice el Señor que no tendrás temor de lo que va a hablar. ¿Sabe que la Biblia dice eso también? Para la persecución. Que Él va a poner palabras en tu boca. Así lo dice la Biblia. La Biblia tiene para todo. Para todo tiene la palabra de Dios. Y entonces le dijo, el problema es que usted y su iglesia están poniendo material no deseado en las casas. Y yo le dije, no deseado. Si ese material es para darle paz, tranquilidad, amor, usted lo leyó, lo contiene. Porque estoy sobreentendiendo, y no se ha dado cuenta, pero estoy sobreentendiendo con la casa de él. Tiene uno. Y entonces, sí, pero no, pero eso es un material que hay gente que no lo desea, pues yo realmente. Ok, es un buen material, yo lo considero, y lo doy para la paz de la gente, para el ánimo, para bendecir, no destruyo a nadie con eso, no pongo una bomba, ni nada de eso. Ok, si la gente no lo desea, vamos a respetar eso. Y solamente se lo vamos a dejar a los que se lo deseen. Vamos a tocar las casas y le vamos a decir, mire aquí un material, ¿usted lo quiere? Ah, sí, ¿cómo no? Claro. El hombre se quedó porque ahora no sabía, porque él le decía que era la gente que no lo deseaba. Y así se quedó. Y así se quedó. Y como quiera que fue, como eso fue el día, y estaba ocurriendo en el tercer día, la gente estaba por la calle. Yo estaba allí reunido y la gente estaba por la calle haciendo ¿qué? Poniendo trabajo. Cuando yo vine a hablar con la gente, ya la gente me dijeron, ya está todo listo. Y digo, bueno, pues si aparece, si falta alguien, tócale la puerta y enséñale el tratado. Y dice, no, si una pila de gente le tocamos a la puerta y la gente contenta con el tratado. E incluso nos pedían más, para darle no sé bien y para darle no sé cuánto. Y tenía invitación para la iglesia. La persecución, ese tipo de persecución es ligera. No es grande, pero uno la enfrenta.
¿Y eso qué cosa es? ¿Qué palabra es? En griego. Hipomané. Paciencia y hipomané. Pero quiero que cuando se vaya de aquí se le quede eso en la cabeza. Acuérdese que usted tiene este PowerPoint o de la ropa y lo puede bajar y lo puede imprimir si usted quiere. Así que ahora, hermanos, vamos a continuar con otro texto. ¿Cuál es el otro texto que viene? El otro texto que viene es Efesios. Sabe. Y ahora vamos a tener un banquete de macrotimia. Sabe que el libro de Efesios, ¿para qué está escrito? Específicamente, tiene uno de los objetivos del libro de Efesios. ¿Cuál es? Si no lo sepa, anótalo al lado de su Biblia. El libro de Efesios está escrito para que la iglesia que se está dividiendo como Éfeso, mire, se une. Para eso está escrito el libro de Efesios. Entonces, no tiene que buscar la Biblia si quiere, solamente para poner eso que lo acabo de decir, porque tengo el texto aquí. Efesios 4:1, ahí está. Yo pues preso en el Señor. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y se enteraba de la iglesia que él la abrió. Éfeso se abrió en el viaje misionero. Allí la abrió. Y él entró allí, fundó su iglesia y después dejaron pastores y él continuaba su trabajo misionero y cada rato iba a la cárcel. Aquí estaba preso. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Aquí está usando. ¿Qué cosa quiere decir andéis? Porque andar es, yo me voy para acá, cuando termine aquí, nos vamos para el hospital, nos vamos para el hospital, Daniel y yo a ver en el hospital que está ingresado el bombocero que teníamos aquí hace años, que nos ha visitado después, porque está malito, muy malito y posiblemente el Señor se lo lleve. Y queremos hacer una visita. Bueno, pero eso, ¿qué cosa es eso, Daniel? Andar. Cuando tú te vas para el trabajo todos los días, ¿qué cosa es? Andar. Cuando regresas del trabajo es andar. Cuando te vas para la playa de vacaciones es andar. Cuando te vas para el hospital que estás enfermo, ¿qué cosa es? Andar. Que andéis. Tiene que leer la Biblia despacio. Yo pues preso en el Señor, un hombre que está sufriendo, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuiste llamados. Somos llamados por Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y hacer anuncio a la gente de quién es Dios, quién es Jesús. Y somos llamados. Y si somos llamados es porque fuimos ¿qué? Escogidos. Ahorita la hermana Regla hablaba de eso. Es bueno que cada uno sienta en su ser que fue llamado y fue ¿qué cosa? Escogido. Y Pablo se lo está ¿qué? Recordando. Ahí está. Os ruego que andéis como es digno de la vocación. El día que naciste de nuevo, hay que nacer de nuevo, si no, no hay cielo, ni hay vida cristiana, ni hay nada. Esa es la primera lección que damos aquí en el discipulado, persona a persona. Y el día que nacimos de nuevo, entramos en una nueva vocación. A la vocación que fuiste llamado. Ahora viene el versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. Oiga, mira que yo hablo de esto en todos los púlpitos. Cada vez que yo subo en este púlpito, ¿qué digo? Lo que dijo Jesús: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, escuche esto. La mansedumbre y la humildad, esa combinación tiene un contacto directo. Eso te produce en ti paciencia. Paciencia. Lo mismo el hipomané que ¿cuál? La macrotimia. ¿Cuál es la macrotimia? La de las relaciones con la gente, ¿verdad? No se olvide. Paciencia, humildad y mansedumbre. Pero mira dónde entra: soportando. Yo tengo que soportar a esta hermana y aquella que está allí y aquella que está allá. Soportar. ¿Qué cosa quiere decir soportar? Cuando me hace algo que a mí no me gusta, ¿qué yo tengo que hacer? Cuando soy humilde y manso, voy a ejercitar ¿qué? La paciencia. Que en este caso, ¿cuál es?
No. Relaciones personales. No se confunda. Macrotimia. La que más problema tiene la iglesia es la macrotimia. Las relaciones personales. Acuérdense que el principal objetivo del libro de Efesios, ¿cuál es? Unir la iglesia. La unidad. La gente cuando se ofende de una iglesia se va a otra. Y lo que tiene que hacer es entrenarse y quedarse. Cuando se queda, ¿qué le pasa? ¿Que alguien le hizo algo? Lo soportó. Y es lo que Dios pide. Es lo que Dios quiere. Que ejercitemos paciencia. Pero para eso tenemos que pedirle al Señor, quiero ser como tú. Lléname de mansedumbre y humildad. Yo batallo mucho con eso en mi vida. Yo le he contado aquí historias a ustedes, a lo voy a contar una más, que nada, o sea, la misma, 2 o 3 historias que le he contado aquí. Cuando yo era médico en el hospital otra vez, por ser yo patólogo, me pusieron al jefe de un equipo del hospital para ver la calidad del funcionamiento del hospital y ayudar a los médicos desde el punto de vista docente. Cuando el médico tenía una debilidad que se descubría, no se le regañaba, sino que se le pasaba a un entrenamiento. Se le buscaba un curso, fuera cirujano, fuera clínico, y eso se llamaba Consejo Médico Auditor. Y me pusieron de presidente. Y era pastor. Y yo lo hice con excelencia. Y conversé, reuní a mi equipo, que eran un médico de cada especialidad. Y los reuní y le dije, miren, tenemos que hacer esto con verdad. Y allí los animé. Y le gustaba. Y un día en la tarde, no recuerdo si era martes o miércoles, a una aula, pasando 2 o 3 horas ahí. Imagínense ustedes aquellos médicos con historias clínicas y analizando y estudiando y llegando a hacer un resumen para tener una vez más con la dirección, con la dirección del hospital, un encuentro donde uno podía, y vuelvo a repetir, no era para votar a un médico ni para darle un regaño, era para hablar y darle un entrenamiento. ¿Ok? Y yo hice mi trabajo y fui a la dirección. Pero había un hombre allí que era superior, incluso superior a mí. Y no estábamos de acuerdo en algo. Y entonces dijo 2 o 3 palabras ahí que no podía aceptar. Y como no podía aceptar, le dije, no, yo no acepto eso. Y él responde más fuerte, y yo respondí más fuerte, y nos paramos los 2. Y casi nos vamos a las manos. Y era pastor de la iglesia del pueblo. La única iglesia que tenía que ser un pueblo. Y el impío director tuvo que pararse y separarnos. Y decir, aquí se acabó esta reunión. Fuimos. Cuando yo empecé a caminar por de la oficina de la dirección del hospital para afuera, yo me quería morir. Yo me había dado cuenta que yo había hecho. De una manera espantosa, se sufre por dentro, porque en primer lugar, además de no dar el ejemplo, aquí ofendimos a Dios. Y para mí fue desgarrador. Y lloré duro, y no lo pido. Y al otro día a las 8 de la mañana toqué a la puerta de la oficina de ese hombre con el cual tuve la victoria. Y toqué y me dijo, adelante. Y cuando vio que era yo, se puso de pie. Y yo le dije, vengo de paz a pedirle disculpas y perdón. Y me dijo, entra. Y estuvimos ahí como 10 minutos conversando. Cuando terminamos, nos dimos un abrazo. ¿Sabe lo único que salió de ese hombre? Lo menos que yo esperaba es que una gente como usted iba a hacer eso. Porque me teníamos en una estima. Pero qué bueno que de ahí en adelante éramos compañeros de trabajo y nos hicimos ¿qué? Amigos. Eso es lo que hace. Cuando en nuestra vida hay arrepentimiento.
Nieto. ¿Y qué? ¿Cuál es la otra palabra que yo pongo atrás? A veces la dice. Y fe. Esa es la vida del cristiano, arrepentirse y después ¿qué? Fe, que Dios lo perdona, porque hay gente que no se perdona. Y habrá una fe de que Dios te va a ayudar con eso. Así es todos los pecados. Y esto está aquí, paciencia. ¿Qué perdí? La macrotimia. Si usted va a original griego, eso es lo que va a ir. Soportando con paciencia, no solamente en la iglesia, eso a nivel de trabajo, jefes difíciles y todo eso, los cristianos. Ahí Dios te está entrenando con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? En amor. Solícitos quiere decir activos. ¿Activos en qué? En guardar la unidad. Y está hablando ahora de qué? De la iglesia. La gente que no guarda la unidad, ¿qué hace? No, ¿qué va? Aquí yo no aguanto esto. Pero cuando va a otra va lo mismo, porque no hay ningún santo especial allí y es la misma cosa. Y entonces es un brincoteo, si no es que se va para el mundo, que es más triste. Entonces, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí yo pongo un comentario mío. Las relaciones personales difíciles, conflictos, heridas, porque a veces pasa eso, tensiones, son una forma de ¿qué? De tribulación. De manera tal que nosotros podemos ir a este texto, que es que paciente, pero que es hipomanén, como si también estuviera, ¿qué palabra? Macrotimia. Ese texto sirve como si ahí estuviera también macrotimia. No es cambiar la palabra, es simplemente, y el idioma español es la misma palabra, paciencia. Lo único que uno sabe es que cuando se trata de la iglesia, pero es que cosa una tribulación. Cualquier enemistad que usted tenga con un hermano de la iglesia, para usted, si es cristiano, es una tribulación. Tiene que ser una tribulación. Si no, usted no es de Dios. Usted no es de Dios, se lo digo con toda autoridad. Porque el Espíritu Santo que está en usted no le permite. Si no es que pasa por la tribulación. Entonces, tribulación constante. Tres cosas: esperanza, gozosos de la esperanza, pacientes en la tribulación y constantes ¿en qué? En la oración. Ahí está el éxito. Entonces vamos a ir. Las relaciones personales difíciles, conflictos, heridas, tensiones, son una forma de tribulación. Ahí me quedé. Y en esos casos la paciencia que se requiere se parece más a qué? A macrotimia, a las relaciones personales. ¿Qué implica que tenemos que hacer nosotros? Tolerancia prolongada ante provocaciones. Paciencia con personas que fallan o hieren. Capacidad de no reaccionar con ira, sino ¿con qué? Con gracia. Y terminamos, vamos a ir a Colosenses 3. Aquel decía andáis. Ese dice algo, pero si no es lo mismo, es que vestidos. Aquel era andáis, este es vestidos. Pablo era así, un lenguaje precioso, la Biblia, por eso la Biblia está considerada una de las obras literarias de todos los tiempos y de todas las culturas, la Biblia. El libro que más se lee hoy y hace 100 años el que más se leía también. Y hoy también. Hoy se ve que la gente hace libros, las librerías están llenas de libros. El libro que más se abre en el mundo, no lo dudes, eso está comprobado por la estadística, es la Biblia. Y este hombre era un gran escritor. Vestidos pues, ¿cómo? Vuelve otra vez. Escogido. Por segunda vez lo estamos tratando aquí. Escogido. Tienes que sentirte escogido, porque una de las cosas que Satanás hace es que tú no sientas que estás escogido. Y tú tienes que batallar con Dios si no te sientes escogido. Si yo salgo de la batalla de aquella oficina del director y no soy un escogido, yo no voy a tener el sufrimiento que tuve. Pero ¿por qué lo tuve? No es por mí, es porque Dios me escogió. Y Dios a usted lo
escogió, por eso usted está aquí. Vestidos pues como escogidos de Dios, pero además ¿cuál es la vestimenta? Santos y amados. Así que esta primera parte hay que separarla de todo esto que está aquí, porque estos son como la locomotora que echa a andar el tren, ¿no? Vestidos pues como ¿qué? Escogidos, santos y ¿qué? Y amados. Es como si fuera a decir humilde, Dios te ama y te hace humilde y ¿qué más? Y manso. Aquí está, los escogidos de Dios. De entrañables amados. Vestidos. Es como que usted tiene que decir hasta aquí, porque esto confunde un poco. Si usted va a otras versiones, que no sea la Reina Valera, aquí la Reina Valera confunde un poquitito. Podría haber un punto y seguido aquí y aquí una mayúscula, pero no, o dos puntos. Pero está así y se interpreta así. Pero cuando usted va a algunas versiones, lo entendería mejor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Y de ahí en adelante tienes que vivir con entrañable misericordia, practicar misericordia los unos a los otros. Misericordia gratuita, la misericordia siempre es gratuita. De gracia recibiste. ¿De quién recibimos de gracia misericordia? De Dios. Entonces, de gracia recibiste, darte ¿qué? De gracia. Practicar misericordia. Practicar benignidad. La benignidad es como la mansedumbre. Una persona benigna es una persona mansa. Pero mire, vuelvo otra vez aquí. Humildad, de mansedumbre. Esta palabra no falta, hermano. ¿Y de qué? ¿Qué palabra hay en el griego? Macrotimia. ¿Está hablando de qué? De relaciones personales. Soportando, lo para soportando. Macrotimia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguien tuviera queja contra el otro. Yo tuve mi último pastor en mi vida, Alberto Pajiri, fue el que me entregó el ministerio de la iglesia donde yo era joven en Cuba, y fue mi último pastor. Y estuve 2 años bajo sus alas. Y él decía a la iglesia: los cristianos no se hieren. Y a mí eso me sirvió mucho. ¿Los cristianos qué? ¿Por qué? Porque la paciencia te quita eso. La mansedumbre y la humildad te quita eso. No se hiere. Hay una palabra fea en la calle le dicen el rebar, ¿no? Cuando tú pones a 2 cosas a friccionarse y le echas la grasa, ¿qué pasa? Bueno, las ofensas a ti te tienen que ¿qué? Que reparar. El cristiano, ese fue mi viejito pastor. Los cristianos no se hieren. Estoy repitiendo lo que él decía. Soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo, y ahí nos ponen a aprieto. No nos queda, se nos cierra la puerta. De la manera que Cristo perdonó, así también hacerlo ¿quién? Vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor. Dios tiene que poner, tú tienes que pedirle a Dios amor por tu mente de la iglesia, por tu mente, por tu vecino. Tú no puedes estar en malas relaciones con los vecinos, tienes que estar en buenas. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, ¿qué dice la Biblia? Vuelvo a repetirlo, a ver si me lo dice. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún hasta sus enemigos, ¿qué? Hace estar en paz con él. Santidad. Cuando los caminos son agradables, cuando vives mi vida como agrado. Qué bueno. Sobre todas estas cosas vestidos con amor, que es el vínculo perfecto. Aquí, vínculo perfecto, yo le hice un comentario aquí abajo. El amor es como un cinturón que ajusta todo esto que tiene. Lo ajusta. Lo pone en funcionar. Lo cataliza. Catalizar es facilitar que las cosas ocurran. Este es mi prédica. Pero yo quiero terminar con lo mismo que Junaidi
leyó, y no solo leyó, sino que predicó también. Así que esta es la segunda prédica que vamos a oír de él. Y estamos entonces en Mateos 15, a partir del 21, si lo tiene en su Biblia. Si no, esté atento porque ahora esta es una parte importante del mensaje. Voy a tener ahí esto. ¿Está conmigo en Mateo 15, 21? ¿Lo tiene? Dice la palabra: saliendo Jesús de allí, se fue al extranjero. Ahí Jesús estaba en las tierras de Galilea y salta para el extranjero, el borderline de la. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, estaba con los gentiles. Por eso la dice aquí, la fe de la mujer cananea. La cananea es una de las que vivía en Tiro y Sidón, esa era una de las razas étnicas que habían allí, cananeos. Y si usted va a algunas Biblias hoy, como la Biblia la Biblia que se llama Nueva Traducción Viviente, en vez de decir la fe de la mujer cananea, dice, a mí me gusta mucho, dice la fe de una gentil. Me recuerda que somos ¿qué? Esa mujer la identifica con nosotros, que somos gentiles. La fe de una mujer gentil, la fe de una mujer. Saliendo Jesús de allí, de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, una mujer gentil, que había salido de aquella región, clamaba. Clamaba porque ¿qué tenía? De lo que estamos hablando aquí, de la prédica. Tribulación. Tenía una tribulación en su vida. Tenía una hija con un demonio. Y no sabemos qué tiempo llevaba con eso. Diciéndole, voy a ver el 22. Traía aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. A mí me interesa esta mujer que dijo, hijo de David. Una gentil hijo de David. Eso nos debe hacer hervir el corazón, porque eso es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros cuando reconocemos a Cristo como Salvador y Señor y leemos la Biblia, nos damos cuenta que el día que hicimos eso, reconocemos a Jesús como hijo ¿de quién? De David. Él nació hijo de David humanamente. Es Dios encarnado por la genealogía del rey David. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ya Jesús estaba en su mente, preparando la escena. Y yo digo, por eso fue allí. Porque después de eso, ¿sabe lo que hizo? Miró para atrás. Enseguida. Quiere decir que eso es una cosa intencional de Jesús. Como Dios, él sabía lo que iba a pasar allí. Y sabía quién era el hermano. Y sabía lo que tenía. Pero ahora quería modelar un escenario. Él quería modelar un escenario para sus discípulos y para la mujer. ¿Se dan cuenta? Quería modelar un escenario que quiere decir como si estuviéramos viendo ¿qué cosa? Una película, una enseñanza en la práctica. Vamos a ver. Pero Jesús no le respondió palabra. Es como si no le hizo caso. Ya ahí empieza la cosa mala, ¿no? Él lo oyó, pero ¿qué? No le respondió. Y eso sí, los discípulos, ¿qué preguntas se van a hacer? Oye, si Jesús no quiere hablar, mira que la sanó gente por aquí, por allá, y gentiles y todo el mundo, y ahora aquí no quiere curar, no le hace caso a la mujer, porque si todo lo oímos, él también lo oyó. Y eso soy yo lucubrando en mi mente por los discípulos. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron. ¿Por qué le rogan esto? Porque la mujer repetía y era molesta. Acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despida, pues la voz es tras nosotros. Y es molesta. Por eso se deduce que le hizo muy seguido. 24. Respondiendo, dijo. Yo digo, ¿a quién le respondió esto? ¿A la mujer o a los discípulos? Si usted se da cuenta, eso está un poco difícil de definir bien. Respondiendo, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Y eso es correcto. Él no estaba diciendo nada violento, simplemente que Dios trabaja por etapas. Y el pueblo que vino primero, ¿quién fue? El pueblo de Israel. Al pueblo de Israel rechazarlo de una manera tan fuerte en ese momento, en todo esto que pasó, incluso después resucitado, donde se salvaron pocos judíos. Se salvaron unos cuantos miles, pero eran pocos. Se salvaron más gentiles. Pero la cosa bien empezó por ¿dónde? Por los judíos, que era el pueblo de Dios escogido. 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero si usted se da cuenta, al final de todo, usted se da cuenta que esto es internacional. Y los discípulos, yo me imagino que se frotaron las palmas algunos, como tú. O algunos que eran muy, los israelitas eran muy cazasolas, pensaban en sí mismos, y todavía lo son así, y se creen que el pueblo de Dios, sí. Y el punto es que por la forma de ser esa de ellos, nosotros fuimos llamados a misericordia. Por eso amamos al pueblo de Israel, oramos por el pueblo de Israel y queremos al pueblo de Israel. Entonces los discípulos, había algunos pensando, yo creo que Judas Iscariote dijo, sí, eso es, no sé, los demás a lo mejor están confundidos, pero extraño, porque él hasta ahora nos ha dicho que tenemos que predicarle a todos, que qué sé yo, ha sido muy inclusivo y ahora separa. Y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la mujer vino y se postró. Ya Jesucristo le puso una pared. Yo no vine por ustedes. Pero ¿qué hace ella? En su tribulación, ¿cuál era la tribulación? No discute con Jesús. No se retira ofendida. Porque Jesús no la está incluyendo. Porque Jesús no le oyó las varias veces que le dijo, socórreme, Señor. Sino dijo que él no vino para mí. Pero no se ofendió. ¿Qué hizo? Y entonces ahí está demostrando que mansedumbre, humildad. ¿Y qué? ¿Cuál es la palabra? Paciencia. De los dos tipos. Hipomané, como quiera de la Biblia. Se postró, quiere decir, la adoró. Se rindió a sus pies. Señor, socórreme. Y entonces Jesús se la pone difícil. Respondiéndole, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Quiere decir que la puso por abajo, la insultó. La gente se insulta por eso, ¿verdad? Cuando un judío le decía perrillo o perro, los judíos decían perro. Aquí Jesucristo fue más suave, porque lo hizo diminuto. Pero como quiera que sea, es un perro, aunque sea un perrillo. Entonces respondió Jesús, dice, y ella dijo, bueno, voy a leer el 26, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oiga, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermano, ¿qué respuesta es esa? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Ahí caímos lo que hemos hablado también. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esto tiene muchas enseñanzas, pero una enseñanza es que lo que nos da el éxito en la vida cristiana es la mansedumbre, la humildad y el ejercicio de ¿qué? De la paciencia. Mediten esto. Escucha otra vez este mensaje.